Encuentro con tu ángel presenta Conociendo la Biblia, libro por libro. El libro de Daniel, primera parte. Antes de comenzar a estudiar el libro de Daniel, es muy importante recordar que toda la escritura está inspirada por Dios y que lo que está narrado en los libros proféticos tiene el propósito de revelarnos su fidelidad. El libro de Daniel es como una línea de tiempo donde Dios nos ubica perfectamente en los momentos de la historia pasada, presente y futura, por lo que si nos convertimos en lectores constantes y disciplinados de la Biblia, podremos comprender ¿qué aplicación tiene para nuestras vidas conocer los eventos futuros que faltan por cumplirse? Espero que este resumen del libro de Daniel sea para todos los radioescuchas de Encuentro con tu Ángel tan apasionante como lo fue para nosotros. ¿Sabías que Isaac Newton, aparte de ser un gran científico, conocido por sus estudios de la gravedad, también era un gran erudito de la Biblia? Que dedicó más tiempo de su vida al estudio de la palabra de Dios que al estudio de la ciencia, y que en una de sus notas del libro de Daniel, Newton comenzó diciendo que ninguna profecía es traída por Dios para satisfacer la curiosidad humana. Esto es muy cierto, porque muchos de los que se acercan a leer el libro de Daniel lo hacen solo por curiosidad, porque saben que este libro habla de lo que va a suceder en el futuro con la humanidad. Y tienen razón, este es un libro que trae muchísimos detalles que nos permiten comprender lo que está escrito en el calendario de Dios. Sin embargo, el conocimiento del futuro puede ser algo muy peligroso. Por eso Dios no le dejó al hombre la capacidad de ver el futuro. Imagínense que pudiéramos conocer qué acción bursátil va a subir o cuál será el número ganador de la lotería. Sería algo muy peligroso. Cuando Dios nos habla del futuro, tenemos que entender muy bien esto. Él habla de tendencias, pero nunca hace predicciones individuales. Este es un punto muy importante. Cuando Dios habla del futuro, solo nos revela el orden de los eventos y en qué va a terminar todo. Muchos de aquellos que han visto cumplirse algunas de las profecías bíblicas, es muy común que digan, claro, pues era lógico que esto sucediera. Por ejemplo, Dios predijo en su palabra que el Imperio Romano se iba a volver a unir, y esto era algo que en décadas pasadas la mayoría pensaba que sería imposible, que era una verdadera locura que los países europeos llegaran a un acuerdo de esta magnitud. Pero cuando se conformó la Comunidad Económica Europea con una moneda única, ya todos lo ven como algo natural. De esta manera, también nos podemos dar cuenta que las promesas de Dios se van confirmando y que Él sigue estando a cargo de todo lo que está pasando, que nada se sale del plan divino y que nosotros estamos inmersos en esa serie de acontecimientos que no podemos cambiar, pero que si meditamos en ellos podemos saber en qué parte de la agenda de Dios nos encontramos. ¿Sabías que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son muy parecidos? ¿Que se complementan de tal manera que Apocalipsis explica el libro de Daniel? Pero que al mismo tiempo el libro de Daniel pone las bases para entender Apocalipsis. ¿Que si uno falta no podíamos entender el otro? ¿Que ambos se necesitan porque tienen una simetría y una armonía extraordinarias? Nadie podrá entender el presente si no entiende el plan de Dios para el futuro. Todos formamos parte de una cadena de creyentes con una función espiritual, pero ese propósito lo podemos perder si nos dejamos llevar por los espejismos del mundo, dedicando nuestro tiempo a cosas que no son parte del propósito eterno, de cosas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros como resultado de nuestra comunión íntima con Él. Pero si vives por las cosas materiales, podrás voltear al final de tus días diciendo, desperdicié mi vida, pude haber hablado más de Dios en lugar de haber elegido la comodidad,
Por eso es muy importante entender el carácter profético de la Biblia, porque ahí es donde descubres que hay una eternidad esperándote. Dios tiene mucho cuidado cuando habla del futuro, porque sabe que tenemos un morbo natural de conocer qué va a pasar al final de los tiempos, y que muchas personas solo quieren leer el Apocalipsis para enterarse de todo esto de los jinetes, las plagas y la destrucción del mundo, buscando un atajo y saltándose todas las enseñanzas que vienen en los demás libros de la Escritura. Por eso, Dios ha tomado algunas precauciones principales en los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis, poniéndoles 2 candados para que no cualquiera entienda la profecía. El primer candado que Dios usa es un lenguaje simbólico. Toda la profecía está llena de simbolismos que uno jamás podría interpretar de manera aislada, porque Dios, de una manera muy ingeniosa, dispersó en toda la Biblia el significado de estos símbolos, para que el que quiera entenderlos tenga que leer toda la Biblia. Ese es el primer candado. ¿Sabías que millones de vidas de creyentes se han desperdiciado a lo largo de la historia de la Iglesia? ¿Que muchos son los llamados, pero pocos los que responden al mensaje del Evangelio? ¿Que cada uno de nosotros, al conocer la profecía, deberíamos entender que un día estaremos en un tribunal divino, donde escucharemos nuestro nombre y frente a la multitud de santos de todos los tiempos, nuestra vida será manifestada como verdaderamente fue? El segundo candado que Dios pone para que la profecía pueda tener una aplicación en tu vida es que primero debes saber cuál es el carácter moral que Dios espera de ti. Esto queda patente en los primeros 6 capítulos del libro de Daniel, porque podemos tener un gran conocimiento teórico de la profecía, pero si tu vida está llena de inmoralidad, resentimientos o actitudes negativas que no has podido corregir, ¿de qué te sirve? Dios dice que la profecía también tiene un propósito práctico y purificador en todo lo que te rodea. De esta manera, si tú aplicas las enseñanzas que vienen en los primeros capítulos de Daniel, cuando llegues a los que hablan de las profecías, sabrás que te debes poner las pilas espirituales, porque esto es una carrera contrarreloj, que cuando menos lo pensamos, ya estamos llegando al final de la meta, quieras o no. Y lo malo es que podemos llegar a la meta y vernos como no quisiéramos que Dios nos encontrara. De esta forma vamos entendiendo que los primeros capítulos del libro de Daniel son la narración del carácter moral que Dios necesita del lector para que el plan profético haga sentido en su vida. En Mateo capítulo 24, versículos 15 y 16, cuando los discípulos le preguntaban a Jesús qué señales habrá al final de los tiempos, dice: cuando ustedes vean lo anunciado por el profeta Daniel, el ídolo del invasor instalado en el templo, y entre paréntesis pone, que el lector sepa entender, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Como podemos ver, Jesús hace referencia a estos 2 candados para entender la profecía. Por un lado, de las señales del profeta Daniel cuando vean el ídolo invasor instalado en el templo. Y muchos dirán, ¿eh? Y luego se hace un paréntesis que dice que el lector sepa entender. Esto significa que la profecía no se puede leer superficialmente. De hecho, nada de la Biblia es superficial. ¿Sabías que, aunque la vida tiene una gran cantidad de problemas, no es el tiempo donde pagamos lo que hacemos mal? Que a pesar de que nuestro comportamiento equivocado tiene consecuencias negativas, ¿este mundo no es el sitio donde estamos siendo juzgados por nuestros pecados? Que la Biblia dice que esto ocurrirá en un lugar llamado el infierno, previo a un juicio final, pero que Dios en su amor planeó reconciliarse con nosotros, porque no quiere que nos condenemos. La división del libro de Daniel es muy evidente. Los primeros 6 capítulos son la historia de Daniel y sus amigos en los diferentes imperios que les tocó vivir. Los siguientes 8 capítulos nos hablan de las profecías que se han cumplido y que faltan por suceder.
Los primeros 6 capítulos nos hablan de hombres de fe en un mundo hostil. Y si tú en tu trabajo, en la escuela o en tu familia estás rodeado de personas que no solo no les interesa a Dios, sino que se burlan de tu fe, estos primeros 6 capítulos van a ser una bendición a tu vida. Vas a entender lo importante de estas enseñanzas. Es la historia de hombres fieles que fueron probados, pero que al poner su confianza en Dios, descubrieron que nunca falla y cumple lo que promete. El capítulo 1 nos relata cuando Daniel y sus amigos son hechos cautivos desde niños por Nabucodonosor, que escogió a estos jóvenes príncipes de Israel para prepararlos como su comité de asesores. Recordemos que este emperador era una persona muy cruel, un experto en tortura que le gustaba asar a fuego lento a sus enemigos, y lo que hacían en Babilonia cuando incorporaban a alguien de un país conquistado era tratar de doblegar su fe para que se cuadrara a la adoración pagana. Una forma de ser preparados antes de presentarse a Nabucodonosor era dándoles una dieta especial, pero Daniel y sus 3 amigos sabían que esta comida era ofrecida a dioses paganos, y ellos se encontraban en la disyuntiva de seguir con sus convicciones o abandonarlas. Pero ellos eran hombres de convicciones, sabían que la bendición a sus vidas solo llega por obedecer. Cuando Daniel y sus amigos le dicen a su cuidador que no les dé carne, sino solo legumbres y agua, esto era algo muy peligroso, porque si Nabucodonosor los veía pálidos o demacrados, seguro los mataba a todos. Y seguramente ellos escucharon frases como: al país que fueres, haz lo que vieres, porque en cualquier lugar y época hay continuamente una presión para que los creyentes abandonen sus convicciones. Y Dios no solo les dio un buen semblante, sino que fueron nombrados como príncipes del imperio. ¿Sabías que la presión para que Daniel y sus amigos abandonaran sus convicciones es algo recurrente en los primeros 6 capítulos del libro? Que en estos pasajes vemos a Daniel de niño, luego como adulto y después como anciano, siendo constantemente presionado para no confiar en Dios, y que esta también va a ser la lección de toda tu vida, que a lo largo de tu existencia vas a tener pruebas que te van a tratar de orillar a que tomes tus propias decisiones y dejes de confiar en un Dios que se ha mostrado confiable. El segundo capítulo habla del terrible sueño de Nabucodonosor, un sueño lleno de simbolismos que además perturbó en sobremanera al emperador, por lo que llama a los magos de su reino para que se lo interpretaran. Pero cuando los astrónomos le dicen que les cuente su sueño, Nabucodonosor no se acuerda. Así que les dice: díganme qué soñé e interprétenme el sueño. Los sabios le responden que eso es imposible. Entonces Nabucodonosor los amenaza diciendo que si no lo hacen, va a matar a todos los sabios de Babilonia. Esto incluía también a Daniel y a sus amigos. Se envía el mensaje a todos los sabios para tratar de adivinar el sueño del rey, so pena de muerte, y Daniel le dice a su cuidador que Dios revelará el sueño y su significado al rey. Se presenta ante Nabucodonosor y le dice que a través del sueño Dios le está revelando el futuro de la humanidad. Daniel, inspirado por Dios, le revela a Nabucodonosor que había soñado una estatua muy extraña. Era inmensa y hecha de varios materiales. La cabeza era de oro, el pecho de plata, la cintura de bronce y los pies eran una mezcla de bronce, hierro y piedra, y que una roca enorme que salía de una montaña destruiría la estatua, y esta piedra después se constituía como un gran monte, el cual iba a ser el reino que duraría eternamente. Después le comienza a explicar cómo es que cada una de estas partes de la estatua representaba un imperio que iba a gobernar en la historia. Le dice que la cabeza lo representa a él y el reino de Babilonia, que el pecho de plata era el imperio medo-persa. Recordemos que estos imperios duraban por lo menos 300 años. Después le reveló que iba a venir el imperio griego y al final el imperio romano. Imagínense, qué manera de profetizar el futuro, porque todo esto así fue.
Después, aunque parece increíble, dice que vendrá un imperio romano mezclado, representado por los pies de la estatua, que muy bien encaja con la comunidad económica europea. Y lo que podemos entender de este capítulo 2 es que Dios gobierna, que nadie se sale de su plan, ni los tiranos, ni los incrédulos, y que esto va a acabar hasta que Dios diga. ¿Sabías que cuando decidimos servir a Dios, nuestra vida se sale del ámbito lógico y lo que es totalmente improbable que suceda, sí pasa como una muestra de la fidelidad de Dios? ¿Que una prueba superada no implica que no vayas a ser probado después? ¿Que la carrera espiritual no es de velocidad, sino de resistencia? ¿Que mientras seas fiel, Dios te va a respaldar? ¿Que no importa cuánto tiempo tengas viviendo entregado, sino lo importante es que mueras siendo fiel? El capítulo 3 es el que habla del famoso horno de fuego, donde los 3 amigos de Daniel son probados nuevamente en su fe, ya que ellos no quisieron inclinarse para adorar una estatua que Nabucodonosor había hecho de sí mismo, sabiendo a lo que se estaban exponiendo. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que ni se ahumaron, y que aún Nabucodonosor con su dureza reconoció que hay un Dios en el cielo que tiene la última palabra. En Daniel capítulo 3, versículos del 16 al 18 dice: Sidrac, Misat y Abednago respondieron al rey: no necesitamos contestar sobre esto. Si nuestro Dios, a quien servimos, quiere librarnos, nos librará del horno y de tus manos. Si no lo hace, tienes que saber que de todas maneras no serviremos a tus dioses ni adoraremos tu estatua. Y esta frase del versículo 18 que dice: si no lo hace, significa que le están diciendo: si en el plan de Dios está que muramos, pues vamos a morir obedientes, haciendo lo que a Dios le agrada. Y la lección del capítulo 3 es que hay cosas más importantes que la vida, que es mejor estar muerto habiendo sido obediente que estar vivo siendo un desobediente. En el capítulo 4 vemos la impresionante conversión de Nabucodonosor. A él le pasó lo mismo que a todo aquel que pone toda su confianza en las riquezas. Se vuelve un animal. Y literalmente, esto le pasó a este monarca cuando dijo que era Dios, por lo que Dios lo humilló, llevándolo a la locura, haciéndole pensar que era un animal de campo. Se la pasaba comiendo pasto todo el día, le creció el cabello y las uñas, hasta que reconoció que Dios era el que tenía la autoridad final. En el versículo 34 dice: por eso ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y justos todos sus caminos. Él sabe humillar a los que proceden con orgullo. Y aquí lo que aprendemos es que Dios nos ha puesto en esta tierra para que la gente que piensa que Él no existe, o que si existe, no tiene ninguna injerencia en las cosas que pasan en el mundo, para que esa gente, al ver tu fidelidad, vea que Dios sí existe y que actúa a favor de los que confían en Él y le sirven, como Daniel y sus amigos. ¿Sabías que el orgullo es el pecado más antiguo que ha existido y que nunca ha mostrado signos de debilitamiento con el paso del tiempo? ¿Que el orgullo fue lo que desalojó a Satanás del cielo, expulsó a nuestros primeros padres del huerto del Edén y casi despojó a Nabucodonosor del reino de Babilonia? ¿Que el orgullo es la principal causa de tragedia y miseria de toda nación y familia, desde el principio de los tiempos y hasta nuestros días? Y que si el orgullo es tu mayor enemigo, entonces ¿la humildad es tu mejor amigo? El capítulo 5 nos narra el momento en el que el rey Belsasar, descendiente de Nabucodonosor, está haciendo una gran fiesta y manda a traer las copas del templo de Israel para brindar en honor de los dioses paganos, cuando de repente se aparece una mano que escribe algo en la pared que nadie entiende, y que pone a temblar al rey y a todos sus invitados. La abuela de Belsasar le dice que en los tiempos de Nabucodonosor había un hombre sabio que le podía decir qué significaba esa escritura.
Mandan traer a Daniel, que ya era una persona mayor, y le revela al rey que la escritura dice que, como él no se ha humillado ante Dios, el reino le será quitado y será entregado a los medos y a los persas. La invasión se lleva a cabo como Dios la había profetizado y Babilonia es conquistada. ¿Sabías que la fidelidad es uno de los atributos supremos que Dios quiere producir en sus hijos? ¿Que la fidelidad es clave en un matrimonio, en un negocio y en una amistad? ¿Que de todos los atributos que las personas puedan poseer, ya sea ingenio, capacidad o competencia, la fidelidad siempre es el más apreciado en la lista? ¿Que Dios les dirá en la eternidad a aquellos que han sido consistentes en fidelidad: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré? El capítulo 6, ya con el imperio medo-persa, gobernado a través del rey Darío, que apreciaba mucho a Daniel, nos habla del pasaje del foso de los leones, donde nuevamente Daniel es probado, ya que había gente envidiosa que no querían que él siguiera teniendo influencia en los asuntos del reino. No podemos entrar en detalles, pero Daniel, por su fidelidad a Dios, es echado a un foso con leones feroces y hambrientos, pero milagrosamente Dios lo salva y él sale ileso, comprobando esa preciosa fidelidad de Dios que por un lado pone a prueba nuestra fe y que por otro nos hace ver que todos los milagros que hace a nuestro favor son para que otros se conviertan. La próxima semana no se pierdan la segunda parte del libro de Daniel, para que Dios nos revele lo que tiene planeado hacer en el futuro. Todo esto aquí en su programa Encuentro con tu ángel. Encuentro con tu ángel presentó Conociendo la Biblia, libro por libro.